Hola, un saludo especial a todos. Mi nombre es Darwin Joan Esquil Arenas, de la ficha 56004 del programa de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Unificada Superior CUN. A continuación les voy a presentar el ACA número 3, correspondiente a la asignatura de cálculo diferencial. Tomamos el tema de las derivadas y su uso práctico en la vida profesional. Este trabajo va dirigido a la docente Liliana Ibagón Rojas. Es importante destacar que en la mayoría de los casos los contenidos, herramientas y procedimientos que adquirimos durante nuestra formación académica, ya sea en el secundario o en la universidad, puntualmente para la asignatura de las matemáticas y bueno, encaminado más acá al tema de cálculo diferencial, encontramos que no siempre tenemos casos prácticos o puntuales en los cual podamos hacer, digamos que, uso de toda esta información, de todos estos métodos y todas estas técnicas. El propósito de este trabajo es precisamente eso, mostrar o digamos que comprobar que efectivamente se aplican estos conocimientos en la vida cotidiana y puntualmente en otras áreas de conocimiento, ¿sí? Algunas áreas de la informática solo necesitan algunas nociones matemáticas mínimas, ¿no? Por ejemplo, con que tengamos algunos conocimientos básicos de operaciones aritméticas, podemos llegar a crear un programa mediante un lenguaje de programación. Pero por otro lado, si queremos ir un poco más adentrados en el campo de las tecnologías de la información, quizás vamos a necesitar conocimientos más avanzados en lo que respecta a el álgebra lineal y el cálculo diferencial, quizás para ejecutar tareas como seguridad informática o algunos sectores avanzados como los sistemas operativos. Bien, entonces el propósito de este acá es justamente eso, darnos un poco más, adentrarnos un poco más en el tema y corroborar que efectivamente los conocimientos que estamos adquiriendo los podemos aplicar en otras áreas. Bueno, puntualmente para nuestro caso de estudio, nosotros vamos a dar una breve reseña de los conceptos generales de la derivada para, digamos, estar un poco más adentrados en el tema. Recordemos que la derivada nos indica la forma como cambia otra función. De forma matemática es calculada como un límite especial que se presenta de la siguiente forma. No siempre se calculan las derivadas a través del límite de su definición, por lo que se han llegado a unas reglas matemáticas que abrevian ese proceso de derivación y que se conocen como reglas de derivación. Para nuestro caso puntual de estudio, pues vamos a usar el tema de la regla de función inversa, que básicamente es que si una función, por ejemplo, una función y igual a f de x es monótona, f de x tendrá una función inversa x igual a f menos 1 de y. Sin embargo, f a la menos 1 no es lo mismo que 1 sobre f, ¿no? Una función está aumentando de forma monótona si ambos valores sucesivos de x producen sucesivamente altos valores de y. Si altos valores de y están sucesivamente produciendo pequeños valores de y, entonces la función está disminuyendo monótonamente. Entonces ahí concluimos que la derivada de y con relación a x es derivada de y sobre derivada de x, y si la función es monótona, digámoslo, x igual a f a la inversa de y sería derivada de x sobre y de x sobre 1 sobre derivada de x sobre derivada de y, ¿no? El procedimiento para derivar consiste en determinar primero en qué caso es la función total, que va a ser derivada de la suma o una diferencia de funciones, o un producto, o un cociente de funciones, una función logarítmica, exponencial o una función trigonométrica, una potencia de una función compuesta o alguna combinación de estas. Luego, utilizando las reglas apropiadas para la función total y las reglas apropiadas para las diferentes partes de una función, pues llegamos a resolver nuestros problemas cotidianos, ¿sí? Ese se ha quedado, digamos, en vista de aquellos casos donde se precisa medir la rapidez con la que se genera o el cambio de la magnitud de un evento, ¿no? La derivada es una herramienta de cálculo vital para todos los estudios de física, química, biología y en otras áreas del conocimiento, ¿no? Recordemos también que la derivada de una función nos muestra el ritmo con el que varía dicha función, crece, disminuye o mantiene constante, ¿no? Cualquiera de esos pequeños cambios que se presentan en la variable independiente los podemos llegar a hacer una traza o a calcular mediante el manejo de las derivadas. Bien, ahora ya adentrados en el concepto que vamos a manejar,
digamos que es un término propio de la economía, pero se aplica a otras áreas de conocimiento. Digamos, en el caso de la rama de la informática, muchas veces tenemos que determinar esto cuando se administra un data center, necesitamos adquirir hardware por volumen y tenemos que estar muy atentos, digamos que a factores económicos, ¿no? Como el precio de la divisa, la oferta, la demanda. Bien, entonces para este caso vamos a aplicar uno de los conceptos que se conoce como elasticidad de la demanda, ¿sí? Y la elasticidad puntual de la demanda. Son dos términos con nombres similares, pero con conceptos un poco variados, ¿no? La elasticidad en general que mide una variación porcentual que experimenta la cantidad demandada como consecuencia en una variación porcentual en su precio, ¿sí? Para esto tenemos dos fórmulas, ¿no? Que vamos a apreciar en pantalla, que es la elasticidad de la demanda, ¿sí? Que es igual a delta de Q sobre Q, dividido en delta de P sobre Q, que es igual a P sobre Q por delta de Q por delta de P. Y la elasticidad puntual de la demanda, basada en esa fórmula inicial, que vamos a llamar la elasticidad N, es igual al producto de PQ sobre la derivada de P sobre la derivada de Q. Estos tres conceptos de elasticidad se dividen digamos que se pueden clasificar en tres grupos. Una elasticidad de valor mayor que 1 se considera elástica de por sí. Una elasticidad menor de 1 se considera inelástica, y cuando la variación porcentual de la cantidad demandada es igual a 1, se habla de una elasticidad unitaria. Bien, ahora acá con nuestro ejercicio práctico vamos a colocar, digamos que el enunciado, ¿sí? De este caso de elasticidad de la demanda. Entonces, si tenemos la demanda de un cierto artículo que es dada por Q igual a 500 sobre 10 menos P, podemos determinar la elasticidad de la demanda para dos situaciones. Uno, cuando P valga 2, o 2 cuando P valga 5. Entonces partimos de la fórmula base que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Y teniendo en cuenta que partimos de que la derivada de Q sobre la derivada de P es igual al valor que apreciamos en pantalla, ¿sí? Procedemos a realizar los reemplazos de los valores que tenemos en el enunciado. Reemplazamos Q de P en la fórmula hasta llegar a una fórmula base que sería N igual a P sobre 10 menos P. Esta fórmula, ¿para qué nos va a servir? Después de haberlo obtenido y resolviendo nuestro ejercicio mediante la regla de función inversa, ¿no? ¿Qué podemos tener en cuenta con este caso? Que pues hay algunos bienes cuya demanda es muy sensible al precio. Pequeñas variaciones en el precio provocan grandes variaciones en la cantidad demandada. Se dice que esto es de demanda elástica, ¿no? Pero entonces ahora, supongamos que la función de la demanda es derivada de P sobre derivada de Q igual a menos 2. Para el mayor interés es una derivada inversa. ¿Por qué? Porque recordemos que la elasticidad de la demanda es igual al porcentaje del cambio en la cantidad demandada dividido por el porcentaje del cambio en el precio, ¿sí? Entonces, por lo tanto, un punto particular en la curva de la demanda tiene un punto de elasticidad en la demanda anterior, que también puede ser descrita mediante la expresión aritmética que tenemos en este caso. Bien, continuando con el ejercicio, sustituimos entonces los valores de P de acuerdo al caso planteado para obtener la elasticidad puntual en cada uno de los casos, ¿no? Entonces, con la fórmula que tuvimos anteriormente, mediante el despeje y el reemplazo de los valores de Q mediante el sistema de regla de función inversa, aplicado en este caso a la elasticidad de la demanda, entonces obtenemos que sustituyendo P en el primer caso, obtenemos que nuestro valor de N corresponde a un cuarto. Un cuarto es menor que 1, por lo tanto la demanda es inelástica. Para el segundo caso, en el caso que tenemos sustituyendo a P con el valor de 5, encontramos que es igual a 1. Por lo tanto, en esta situación la demanda es unitaria. Bien, con el ejercicio práctico que resolvimos mediante los conocimientos adquiridos durante la formación en este semestre, podemos concluir que a través del análisis de funciones y específicamente con el uso de la derivada, es posible conocer variación de espacio en función de tiempo,
el incremento de una bacteria a lo largo del tiempo, el deterioro neumático, el beneficio de una compañía. ¿Pero qué quiere decir esto en otras palabras? Que es aquí donde el uso de derivadas resulta fundamental para muchas situaciones en nuestra vida, ¿no? Ya que podemos estudiar la dinámica de las funciones, obtener intervalos de incremento, de disminución, máximos y mínimos relativos o absolutos, y diversos rangos de, de cambios de las funciones, ¿sí? Eso también nos hace que las derivadas nos permitan solucionar inconvenientes de rendimiento, ¿no? Por ejemplo, conseguir el valor óptimo en una función sujeta o no a ciertas condiciones, ¿sí? También nosotros podemos determinar en muchos casos, por ejemplo, mediante el uso de las derivadas, el cálculo de un buffer, digamos, en una plataforma de streaming, ya que se comporta de la misma manera, ¿no? Nosotros tenemos, digamos que partiendo de que la película pesa una cantidad de gigas, ¿cierto? Y debe ser presentada en cierto factor de tiempo. Esto relacionado con el ancho de banda nos puede presentar un inconveniente. Es aquí donde podemos hacer el uso de la derivada para que ella calcule cuál es la cantidad que debe estar almacenada en el buffer para que se reproduzca en el tiempo acorde al cual se debe estar presentando, ¿sí? Muchas gracias por visualizar esta presentación y a continuación les adjunto la ficha bibliográfica.